Ya. La clase, vamos a ir comentando. Para ver cómo les fue, ¿ya? A ver, de manera voluntaria, a ver, ¿qué le pareció la lectura del Apocalipsis, los capítulos que dicen? Se le escucha abajo, pastor. Yo veo. Un ratito, un ratito. A ver ahora. ¿Ahora se me escucha o no? Sí, sí, pastor. Sí, ya. Bueno, a ver, vamos Sí a se ver escucha, acá. pastor, sí se escucha. Ya. Un ratito. Ya. A ver, vamos compartiendo. A ver, ¿quién se anima a poder compartir la lectura? Uno, dos. Ya, a ver, ¿quién quisiera compartir? ¿Quién quisiera compartir ¿Alguien quisiera compartir la lectura del capítulo 6 de Apocalipsis? De forma voluntaria, alguien que quisiera compartir. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima? Si no llamaré, pues llamaré a los que tienen ganas de compartir, como siempre. Wilson, seminarista Wilson, ¿qué tal? ¿Pudiste leer el capítulo 6? La clave del internet. Andrés. Sí, pastor, buenas noches. Tengo un poquito de dificultad, estaba un poco ocupado. Ya, a ver, pero Pastor. no lo leíste entonces, Wilson. Digamos que solo una así, revisándolo más, pasándole las hojas, pero no le he tratado de leer así, tranquilo. Ya, Ya, Wilson. Listo. A ver, pastor, ¿quién sí, quiere voy a... participar del capítulo Ya, 6? permítame, pastor. Bien, A ver, vamos. ya. El capítulo 6 de Apocalipsis trata con respecto a los sellos, ¿ya? Y empieza ahí, exactamente hay un título en algunas Biblias donde puede aparecer y dice los sellos del juicio, dice.
y esto va hasta el versículo 17, que exactamente el capítulo 16, perdón, capítulo 6, constan de 17 versículos. Y dentro de eso, de ese capítulo 6, está centrado los 7 sellos. 뭐 내부나 우유 들춰봐. Los 7 sellos que son los juicios de Dios, ¿no? Y podemos empezar viendo el versículo 1, cuando 탄산 저기 있어. dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. O sea, a Juan le dice en el versículo 1, ven y mira. Ya en el versículo 2, relata Juan y dice, ¿no? Y miré, he aquí, un caballo blanco, y el que le montaba tenía un arco, dice, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer, dice. Entonces, este primer sello, probablemente sea una referencia al anticristo, porque dice ahí, ¿no? No es no vayamos a confundirnos con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, ahora en el segundo sello está en el versículo 3, y dice, cuando abrió el segundo sello, al oír el ser viviente decía, ven y mira. Y otra vez Juan dice en el versículo 4, salió otro caballo bermejo, dice, ¿no? Otro caballo bermejo. Y aquí da ya una figura al cual lo montaba, le fue dado ese poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y le dio una gran espada, dice. Entonces, y así, cada sello que se va abriendo son los juicios de Dios, ¿ya? Para la tierra. En alguna parte dice que le ha dado poder a la tercera cuarta de la tierra, de la humanidad, para aniquilarla, dice, ¿no? Para matarlas. Entonces, pero ya en el tercer sello hay una cosa muy importante que me llamó la atención. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, dice, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Versículo 6. Y una voz en medio del cual 4 seres vivientes decían, 2 libras de trigo por un denario. Esto me llamó la atención, pastor, porque cobra relevancia en estos tiempos, pastor, porque en muchos países ya se ve la necesidad de alimento, ¿no? Sabemos que un denario es una moneda de ese tiempo, ¿no? Y con ese denario, para ese tiempo, dice, podías comprar, se podía comprar, ¿no? En poder adquisitivo, 9 kilos de trigo y 26 libras de cebada, era abundante. Pero cuando sale y se abre este sello, va a haber gran necesidad de alimentos en la tierra. Entonces, da a entender, ¿no? Que aquí dice 2 libras de trigo por un denario. No sé exactamente cuánto es una libra en kilogramos, pero es abismalmente. El dinero no va a tener ni valor para poder comprar alimentos. Llegaremos a ese extremo, ¿no? Y así sucesivamente, cada sello tiene un juicio. Por ejemplo, el cuarto es con referente a la muerte, ¿no? El quinto habla con referente al martirio, ¿no? El sexto sello va a haber disturbios en el mundo. Porque mira lo que dice en el versículo 12, miré el cuarto, abrió el sexto sello, perdón, versículo 12, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió todo como sangre, dice, ¿no? Entonces, nos hace ver aquí, pastor, tantas cosas que están reservadas para aquel día. Entonces, en conclusión, el capítulo 6 habla de los sellos del juicio de Dios. Y en sus 17 versículos
lo dice parte por parte. Ya, muy bien, gracias Javier. Bueno, Javier ha mencionado lo que comenta el capítulo 6. ¿Alguien más que quiera aportar algo del capítulo 6 que ha leído? Pastor, buenas noches. Sí, Daniel. pastor, bueno, yo quería contar algo un poquito más. Bueno, en el capítulo 6, como dice el hermano, habla de los juicios de Dios, habla sobre el caballo blanco, ¿no? Que trae un hombre. Habla también sobre los cuatro jinetes, ¿no? Que, que traen los juicios de Dios también, ¿no? Eh, También, por ejemplo, tenemos el jinete, caballo el caballo rojo, ¿no? Que trae la guerra y el conflicto. Tenemos también el caballo negro, que trae la escasez y la desigualdad, ¿no? Más o menos por los versículos 5 y 6 por ahí. También tenemos el caballo amarillo, que trae la muerte, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, si estos, estos, estos caballos, ¿no? Que traen un juicio y y después también ya habla de los sellos, ¿no? Que trae, por ejemplo, el clamor de los mártires, ¿no? Y todas esas cosas pero principalmente, bueno, al principio habla sobre la entrada de un caballo blanco, ¿no? Que se, que se especula o describe a nuestro Señor Jesús entrando, ¿no? Victorioso. Habla también de quién era digno de abrir esos sellos, ¿no? Eso es lo que puedo acotar, pastor. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Sí, pastor, yo. Bueno, yo también he podido leer los 3 capítulos, pero queda el 6 nomás, ¿no? Ya. Bueno, yo entendí, Sí, ya, lo que yo puedo captar del capítulo 6 primeramente es, aquí vemos que Juan dice que ve un cordero, ¿no? Que se abrió en uno de los sellos y oyó uno de los 4 seres vivientes decir que una voz de trueno, diciendo, ven y mira a un caballo blanco que se ha marcado y fue dado a la corona que salió del vencedor, o sea Cristo. Y en el versículo 3 lo resalta porque cuando abre ese sello, que es el segundo sello, que salió otro caballo blanco, así fue descendiendo entre caballos, sellos, perdón, para que se montaba y le dio el poder de quitar la paz de la tierra. Como en el versículo 5, hablas también ahí, lo continúa hablando en el tercer sello, ¿no? Que miró ese caballo negro que lo montaba y tenía que trasladarlo hasta llevarlo hasta la mano. O sea, en la mano lo trasladó. Y en el versículo 7 también continúa diciendo en que el cuarto sello oyó esa voz, diciendo, voz del cuarto ser viviente, que mira el caballo amarillo, como bien ahí Daniel lo explicó, que tenía un nombre, la muerte, y que lo seguía. Y ahí también el versículo 8 lo complementa. Pero en el 9 abre el quinto sello, que vio debajo el altar de las almas que había muerto por causa de la palabra de Dios. Esa es una de las que más me impactó en el versículo 9, porque habla todo cómo las personas dejaban, por no decir, más allá de sus creencias, su alma perdían por no creer en el Señor y en base por su testimonio que tenían. Ahí no tenían un buen testimonio en base a las creencias del Señor, sino se dejaban llevar por todas las costumbres que ahí tenían. Y en el versículo 12, cuando abres el sexto sello ya, había ahí, como bien Javier lo explicó, ocurre un terremoto que destruyó todo el monte, las islas, las ciudades, todo lo que había ahí, pues era la ira del Cordero que había llegado, como bien lo menciona el versículo. Llegó la ira del Cordero. Y por último, entre el versículo 15 y 16, Juan ¿cómo se puede decir? Es el resumen de todo, que Juan refiere la reacción que quiere que los habitantes de ese momento se escondían en base a cuevas y muchas grietas de los montes por temor, no que más allá de temor, por vergüenza, porque no sabían cómo responder ante esa situación entre el carácter, entre su forma de ser como personas ante el Señor. Y ese versículo 17 son los más complementos que yo lo puedo resaltar, pastor, porque ahora en cómo nosotros reaccionamos ante
ante una presencia del Señor, si nos puede llamar, ¿no? O nos puede decir cómo vamos con Él, ¿no? Cómo somos ante las personas con Él. Y bien, da mucho que rescatar, pastor, en ese versículo. Ya. Gracias. Ya, muy bien. Ya, todavía no estamos interpretando, estamos comentando más lo que dice la lectura, ¿no? Todavía no estamos sacando interpretaciones. ¿Alguien más de su lectura? ¿Alguien más que Pastor, quiera añadir algo? pastor, son Sí, eventos Henry. que han sucedido y están sucediendo, ¿no? ¿Se puede decir que en uno de esos sellos nosotros ya estamos? Como puede mencionarse con Bueno, sexto sello. todavía no lo estamos interpretando, pero bueno, comenta, nomás, Henry, comenta. Bueno, me dio a entender la parte del quinto sello, ¿no? Que habían pues los que murieron por causa de Cristo, ¿no? Su fe en Cristo. Entonces ellos mismos son los que claman a Dios para que Dios venga, ¿no? A ellos con juicio a los malos, ¿no? Ujú. Y creo que me da a entender que habla sobre todo de la iglesia primitiva, de aquellos que estuvieron pues muriendo, ¿no? Uno por uno por causa de su fe en Jesús, ¿no? Claro que hoy ha disminuido, al menos en cierta parte como nuestra nación, pero hay lugares que todavía aplican la muerte a los cristianos, ¿no? Por causa de Jesús. Entonces digo, es posible que sea ya el sexto sello, ¿no? Como una manera de interpretar, ¿no? Tal vez más adelante usted nos explique, ¿no? Esa es mi pequeña duda que tengo. Ya, pues vamos a seguir viendo eso, ya. Bien, entonces vamos a ver capítulo 6, luego vamos a comentar el capítulo 7, ¿no? Para que pueda entender más o menos cómo se va desarrollando el contenido del libro de Apocalipsis, tiene que ir conectando cada evento, pues, ¿no? Para que vaya entendiendo, porque es una secuencia, están conectados. La clase pasada estuvimos viendo de qué manera se da esa conexión. Recuerda, ¿no? Expliqué la semana pasada de qué manera el libro se conecta desde el capítulo 4 hasta el último capítulo del Apocalipsis, ¿no? Hay una conexión que es importante que usted se dé cuenta en la misma lectura, ¿no? Las visiones empiezan en el capítulo 4, que hemos visto las clases anteriores, Sellos, donde Juan trompetas. se le llama a que suba, ¿no? Suba al cielo y entre por una puerta abierta. Entra por esa puerta y empieza a ver las visiones, ¿no? Y la primera visión que ve es el trono de Dios. Es la primera visión que aparece cuando Juan sube al cielo y entra por la puerta, ¿no? Él pasa por el umbral de la puerta y observa que hay un trono establecido en el cielo y que hay uno sentado en el trono. Y alrededor del trono hay 24 tronos y también hay 4 seres vivientes, ¿no? Y ve cómo hay la adoración que se le da al que está sentado en el trono. Capítulo 4 es la visión del trono de Dios. Luego en el capítulo 5 aparece la figura del Cordero como inmolado, ¿no? Y que Juan también ve esa visión. Y ve que ese Cordero como inmolado está ahí, junto al trono. Y uno de los ancianos, ¿no? Le dice, ¿no? ¿Quién es ese Cordero? Y el Cordero, pues, es el que ha vencido, le dice, ¿no? Es el único digno de poder acercarse al trono y tomar de la mano derecha del que está sentado en el trono un rollo. Porque el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un rollo, que nadie podía mirarlo, ni abrirlo, ni ver su contenido, ¿no? Nadie, no se había encontrado a ninguno. Y dice que por eso Juan lloraba, pues, ¿no? Y se le dice a Juan de que hay uno, que era el único digno de abrir el sello, y es el Cordero que está como inmolado, ¿no? Sí, Es sí. cuando el Cordero toma el rollo,
de la mano del que está sentado en el trono, hay una adoración, ¿no? Hay un cántico, donde se ve la adoración al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿no? Hay una adoración, ¿no? Entonces, ahí termina el capítulo 5 con esas dos visiones. Ahora empieza el capítulo 6 y ve Juan qué pasa con el rollo que tiene el Cordero. Acuérdense, ¿eh? Estoy haciendo la secuencia, la conexión nomás, ¿eh? El Cordero toma el rollo y Juan ve que el Cordero hace algo con el rollo. Y en el capítulo 6 inicia así, ¿no? Abre uno de los sellos. Ese rollo estaba sellado con 7 sellos. Y Juan ve que el Cordero apertura uno de los sellos, ¿no? Y cuando apertura uno de los sellos, uno de los 4 seres vivientes le dice a Juan, Juan, ven y mira lo que está pasando cuando el Cordero ha aperturado el sello, ¿no? Y Juan mira y ve la visión de un caballo, ¿no? El primer sello aparece un caballo de color blanco y que tiene una misión, ¿no? Dice que ha salido para vencer, ha salido venciendo, ¿no? Y que tiene una corona y se le ha dado un arco, ¿no? Entonces, Juan lo que ve es un caballo blanco con uno montado, con la intención de salir a vencer, ¿no? Venciendo y para vencer, ¿no? Y en su mano tiene un arco, ¿no? O sea, es un combatiente, es un guerrero, ¿no? El que está en el caballo, ¿no? Y el caballo es de color blanco. Luego, Juan ve nuevamente que se abre el segundo sello. El Cordero abre el segundo sello, acuérdese. El que abre el segundo sello y el primer sello solamente es el Cordero, ¿no? El Cordero abre el segundo sello y también el ser viviente le dice a Juan, Juan, ven y mira. ¿Hacia dónde está mirando Juan? Juan está mirando hacia donde está apareciendo los caballos, o sea, los caballos están saliendo a la tierra, ¿no? Abre el primer sello, ve el caballo que sale. ¿Hacia dónde va el caballo? Hacia la tierra, ¿no? Abre el segundo sello y Juan ve que aparece otro caballo que está yéndose a la tierra, ¿no? Y el segundo caballo era de color bermejo, según la traducción de la Reina Valera, ¿no? Bueno, el bermejo es un color rojo intenso, ¿no? Un color rojo bastante fuerte, ¿no? Entonces, este caballo de color bermejo o rojo intenso, ¿no?, tiene la misión de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, ¿no? Entonces, este caballo rojo, su jinete, ¿no?, tiene la misión de quitar la paz de la tierra, ¿no? Y luego aparece nuevamente en el verso 5, dice, cuando abrió el tercer sello, nuevamente el ser viviente le dice, ven y mira, ¿no? Y Juan mira y ve que sale un caballo negro, ¿no? Y el caballo negro tenía a alguien que lo montaba, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, ¿no? Y escucha una voz, ¿no?, que decían, bueno, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, ¿no? Pero no dañes el aceite ni el vino. Luego aparece nuevamente el Cordero abriendo el cuarto sello. Y oye nuevamente la voz del ser viviente que le decía, ven y mira, ¿no? Y Juan nuevamente ve que aparece un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, Hades, y el Hades le seguía, ¿no? Y le fue dado, dice, el poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra, ¿no? Ya, hasta ahí vamos a ir viendo la conexión, ¿no? Y cómo se van dando los eventos, ¿no?
La primera parte de los sellos son 4. Todavía faltan abrir 3. Se han abierto 4 y cuando se han destapado, se han ido abriendo los sellos, han aparecido 4 jinetes montados en 4 caballos. Y cada caballo tenía un color. Y cada uno tenía una misión que cumplir. Y que estaban dirigiéndose hacia la tierra. Y Juan ve ese escenario, ¿no? Jinetes saliendo hacia la tierra para hacer algo. Entonces, estos 4 primeros jinetes es el comienzo de los juicios de Dios, ¿no? Empiezan a salir los juicios de Dios del cielo a la tierra, representados en jinetes montados en caballos, ¿no? Ahora, fíjese cómo va la conexión, de los eventos uno tras otro. Observe bien, sea bien observador cuando lee, ¿no? Para que pueda ir tejiendo, ¿no? Para que pueda ir uniendo las visiones, ¿no? Por ejemplo, el primer jinete tiene un color representativo, ¿no? Es el color blanco. Es el color blanco. Y el jinete tiene el arco en su mano y es ganador, es vencedor. Es un jinete que va a ganar, que va a tomar posesión. El color blanco siempre simboliza la paz, simboliza la victoria, ¿no? El color blanco. Y este supuesto jinete que está saliendo como primer jinete está llevando eso, la victoria y la paz, ¿no? Y está yendo al mundo. Entonces está viniendo un jinete que va a traer paz y victoria, ¿no? En la tierra. Entonces, el primer juicio de Dios va a mostrar que va a venir un jinete trayendo paz por la victoria que va a lograr, ¿no? Entonces, el primer sello simboliza, ¿no?, la aparición de un jinete de paz en la tierra. Pero dice que cuando apertura el segundo sello, aparece otro color, un caballo de otro color, que es rojo, intenso. Y que este caballo, el que lo monta, tiene el poder de quitar la paz y que se maten unos a otros, y la espada simboliza pues la guerra, ¿no? El primer jinete, recuerda, no tenía espada. El primer jinete tenía un arco. El segundo jinete tiene una espada, ¿no? El arco simboliza victoria. La espada simboliza la guerra en el jinete, ¿no? Ahora, este jinete va a ir montado en un caballo color rojo intenso. Disculpe, Este color, sí, ¿podría repetir qué significa el segundo? el segundo La espada, sí, jinete ¿qué es el significa jinete que está trayendo. la espada, perdón. La espada significa la guerra. Ah, guerra, ya, ya. Guerra, sí. La espada significa la guerra, ¿no? Y el color rojo del caballo significa la sangre. O sea, el segundo juicio de Dios tiene que ver con las guerras que van a ocurrir en el mundo. Y que a través de esas guerras se va a derramar mucha sangre. El color bermejo, el rojo intenso,
representa la sangre producto de las guerras entre uno y otro. Pastor, una pregunta. ¿Sí? El caballo blanco no queda muy claro, porque se dice que son los juicios de Dios. Entonces, no puede ser el Señor Así Jesús es. o es el Señor Jesús. No es el Señor Jesús, es Claro, sí. un jinete que va a ser enviado para que traiga paz, victoria en la tierra, ¿no? Y luego Pero de no es esa el Señor Jesús aquí. paz, no es el Señor Jesús, Exactamente. no es, ¿no? Es otro personaje que va a aparecer y va a traer paz, ¿no? Y luego de esa aparente paz va a empezar las guerras. Entonces, el segundo jinete simboliza las guerras, el color rojo, la sangre que va a ser derramada por causa de esas guerras, y aparece el tercer jinete, que es de color negro. Ahora, el color negro que aparece acá dice el jinete que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora, mira cómo se concatena esto, ¿no? El caballo rojo y el jinete que lo montaba y tenía una espada desata las guerras. Se derrama sangre. Mucha sangre. Y luego de las guerras, ¿qué cosa viene luego de una guerra? Sangre. Viene la escasez, el hambre. Fíjate cómo se conecta. Por eso aparece después del caballo rojo, aparece uno negro. Y viene uno con la balanza para cuidar, ¿no?, que los alimentos han subido demasiado. Lógicamente, pero una guerra desata escasez de alimentos, hambre, pobreza, ¿no? Por eso dice que va a haber ahí lo que se menciona en la voz, ¿no? 2 libras de trigo por un denario. ¡Ah, su madre! Un denario no alcanza para comprar 2 libras. O sea, va a haber una escasez tremenda, ¿no? Producto de las guerras, lógicamente, ¿no? Entonces, el juicio de Dios está concatenándose con las consecuencias que va a traer las guerras en los sellos. Luego aparece el cuarto jinete. Y el jinete que lo montaba es color amarillo. Y dice que este jinete tenía la potestad de quitar o dañar la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. O sea, luego de una guerra viene la escasez de alimentos, producto que no han estado cultivando, no han estado cosechando porque han estado invirtiendo su tiempo, su dinero en las guerras. Hay hambre, hay escasez. Y luego de eso, ¿qué más aparece en la guerra? Después de una guerra, ¿no? Aparecen las muertes por enfermedades. El amarillo, el color amarillo significa enfermedad, mortandad, pestes. Y estas van a ser consecuencias de lo que pasó cuando el jinete de color rojo salió, ¿no? O sea, uno y otro, o sea, van concatenados, ¿no? El amarillo tiene que ver con lo que pasó con el jinete negro, pero también tiene que ver con lo que pasó con el jinete rojo, ¿no? Y el jinete negro tiene que ver con lo que pasó con el caballo que salió de color rojo. Entonces, estos caballos tienen que ver uno tras otro, ¿no? El último caballo que sale, el cuarto caballo,
representa las pestes que van a venir, las epidemias que van a venir por causa de las guerras. Va a haber un desorden en todo lo que es la salud, que van a morir muchas personas. Y no solamente a través de enfermedades que puedan transmitirse de hombre a hombre, sino también a través de las fieras, de los animales. O sea, enfermedades que se van a transmitir también de animales, ¿no? Porque todo va a ser alterado, ¿no? Entonces, los 4 jinetes que aparecen en la figura de Juan, capítulo 7, van conectados, ¿no? Van conectados el uno al otro, ¿no? Y tienen que ver por qué, ¿no? Hay una concatenación, ¿no? La concatenación tiene que ver con los resultados de la guerra, ¿no? Entonces, el primer juicio de Dios que aparece en el libro de Apocalipsis son las guerras que va a haber entre naciones, ¿no? Pregunto a ustedes, ¿no? ¿Ha habido guerras en el mundo? ¿O no ha habido guerras? ¿Conocen alguna guerra que ha habido en el mundo? Sí, pasó las guerras mundiales. Hasta ahora todavía hay guerras. Hay guerras, ¿no? Claro, hay guerras, ¿no? Y esas guerras siempre han causado lo mismo, ¿no? Por ejemplo, mire, le voy a dar unos datos, ¿ya? Porque el Apocalipsis se puede entender también de manera histórica, ¿no? Que los eventos del Apocalipsis han pasado a través de la historia y se repiten también, ¿no? Ustedes saben lo que ocurrió en Europa, ¿no? En la guerra de los 100 días, ¿no? Fue una guerra que se combatió allá en Europa, ¿no? Que sucedió en Europa, y como consecuencia de esa guerra murieron muchas personas, solo por consecuencia de esa guerra, ¿no? Murieron una gran cantidad de personas. Pero luego de esa guerra, terminada la guerra, vino muchas más muertes. Muertes por escasez de alimento y muerte por epidemias, por pestes que aparecieron por causa de la guerra, ¿no? Y dice que la gente que murió por necesidad de alimentos y por pestes fueron mucho más de los que murieron en la guerra. O sea, una guerra produce muertes por el enfrentamiento que hay entre los 2 bandos o 3 bandos, lo que fuera. Gente muere, pero las consecuencias después muchas veces son más elevadas que la misma guerra o el mismo resultado de los muertos de la guerra, ¿no? Las pestes, por ejemplo. Una de las pestes que apareció en Europa en ese tiempo fue la peste bubónica. No sé si usted ha escuchado, ¿no? La peste bubónica que se transmite a través de las ratas, ¿no? Y estas ratas fueron contaminadas porque como murieron tantos en la guerra, dice que ya no había dónde poder sepultarlos, que los tiraban en lugares como fosas comunes, ¿no? A los muertos, y las ratas iban y comían de esos muertos y se infectaban, pues, ¿no? Y esas mismas ratas luego iban y se introducían a las casas y comían de las cosas, o a veces atacaban a las personas y las infectaban, pues, ¿no? Y mucha gente murió por la peste bubónica, una de las grandes pestes que hubo en el mundo, ¿no? Acá América no llegó con la intensidad que estuvo en Europa, ¿no? Por la situación del transporte, ¿no? Pero sí también hubo efectos aquí, menores, pero también. Entonces, los juicios de Dios en esta primera etapa tienen que ver con la
las guerras que se van a dar en el mundo, y las consecuencias que eso van a traer, ¿no? Entonces, mira el juicio de Dios, ¿no? El juicio de Dios. Sí, dime ahí. Termine, pastor, termine, y de ahí le pregunto. No, justo iba ya a pasar a los otros sellos que vienen. Si vas a comentar de estos primeros sellos, los 4. Sí, me quedó una duda, al igual que el hermano Javier, acerca del caballo, del primer caballo, el caballo blanco, que sale para vencer, ¿no? Este primer caballo no trae muerte, sino que trae paz y victoria, Ajá. ¿verdad? Y así es como Sí. inicia el juicio de Dios. Ese caballo blanco es el mismo caballo que menciona en Apocalipsis 19, sobre el jinete del caballo blanco. No. El jinete que aparece en el capítulo 19 es el Cordero. Exacto. El Cordero de Dios, ¿no? El Verbo de Dios, Jesucristo, regresando a la tierra, ¿no? Este es vamos a llamarlo un falso vencedor, ¿no? Porque Jesucristo en el 19 aparece trayendo victoria también, ¿no? Sale para vencer y gana, ¿no? 9. En este caballo hace la misma figura, pero no es Jesucristo, sino es un falso jinete de paz. Y que muchos lo relacionan, ¿no? Si ya entramos un poco en la interpretación de esto, muchos lo relacionan que es el que va a dar inicio a la aparición del anticristo, el anticristo, ¿no? O sea, alguien que se va o va a querer tomar el lugar de Jesús. Porque el espíritu del anticristo, por eso será que en el él capítulo va a 19 aparecer dice, como un versículo vencedor. 11, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Claro, así es. O sea que hay un falso. Verdadero, ese es el verdadero jinete. Pastor. Sí, ese es el verdadero jinete. El del 19 dice, salió un jinete, pues. El jinete blanco del primer sello es también blanco, sale venciendo y para vencer, y tiene un arco en su mano, ¿no? Paz y victoria. Pero no es el verdadero. Ese no es el verdadero, ¿no? ¿Qué va a traer ese jinete? Ahí nomás, después de la aparición del jinete, ¿qué viene? Guerra, muerte, hambre, pestes. Entonces, el resultado de ese blanco es falso, ¿no? Porque no va a traer paz, no va a traer victoria, no va a ganar, más bien va a traer desastres, ¿no? Es el falso jinete, el falso caballo blanco y el falso jinete también, ¿no? Pastor, buenas no noches. es la figura del Mesías. Sí. Buenas noches, Pastor. Disculpe. Adelante. Entonces, por lo que estoy entendiendo, no sé si está bien o no, pero en todo caso podríamos decir que más que personajes, estos caballos, bueno, ¿no? Estas figuras o estas visiones que ve Juan, en todo caso son acontecimientos, o sea, para no especificar a alguien en especial, ¿no? Porque normalmente tenemos esa idea nosotros al interpretar apocalípticamente, ¿no? Es lo que nos han enseñado, ¿no? Hablar sobre un tipo de personaje, porque si vemos que hay una secuencia entre una aparente paz que va a conllevar a una guerra al final, y que esta guerra va a conllevar a consecuencias más desastrosas todavía, como que es la muerte, las enfermedades. Entonces se está hablando de acontecimientos que definitivamente no tienen solución. O sea que hay algo que se intenta hacer, pero que no funciona. Y en vez de prosperar, más bien todo tipo de, digamos, todo tipo de propuesta que se hacen, termina el hombre por destruirse a sí mismo, o por matarse, por terminar mal. Bueno, no sé, en todo caso, podrían estas visiones
no representar personajes específicos, sino de repente la intención del corazón de alguna persona, de las personas o un determinado acontecimiento. Sí, son eventos que van a pasar, ¿no? No son, digamos, el caballo rojo no es una persona, es un evento, ¿no? Claro. Sí, está bien observado. El caballo rojo no es que una persona va a aparecer, ¿no? Sino es un evento que va a dar lugar a eso, ¿no? Pero el quinto sello, que vamos a ver ahora, nos va a dar un poquito más de luz para entender el juicio de los 4 caballos que han salido, ¿no? Y el motivo por el cual han sido enviados, ¿no? A los caballos, los jinetes, ¿no? Fíjense el quinto sello, ¿eh? Verso Pastor, 9. Sí. quería acotar algo. Es que tenemos que ya ir entendiendo que del capítulo 6 empiezan ya a abrirse los sellos de los juicios. Entonces va a ir entrando y vamos a tener que ver también las copas y las trompetas y las copas, como se dijo la clase pasada, que se van a ir agudizando la situación la situación del hombre, ¿no? Porque aquí en el capítulo 6 ya empieza ya a abrirse los juicios de Dios. Entonces, ya esto en la clase pasada usted lo tocó, y es bueno redundar un poco para poder entender y entender el libro de Apocalipsis, cómo va empezando, pero ya no hay paso retroactivo aquí ya. Ya no. La acción del hombre, de la humanidad, se va agonizando más y más. Ajá. Ahora, fíjese, claro, eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Que los juicios van a ir incrementándose y vamos a ver cómo se da eso, ¿no? Pero cuando abre el quinto sello, mira lo que ocurre y por qué han salido los jinetes, ¿no? Porque los jinetes salen por una razón. Y la razón está en el verso 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, Juan ve, luego de los 4 jinetes, que el Cordero abre el quinto sello y ve las almas, dicen, está viendo una visión, ¿no? De los que han muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos han dado, ¿no? Y esas almas clamaban al Señor y le decían, Señor, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿No? Entonces, estas almas han salido de la tierra, pero han salido porque han muerto defendiendo su confesión y testimonio de fe, ¿no? Y los han matado por ser cristianos, por dar testimonio de Cristo, ¿no? Han muerto por el testimonio de Cristo, ¿no? Y están en el altar de Dios. Y ellos mismos le están pidiendo a Dios, Dios, juzga lo que han hecho con nosotros, ¿no? Dios juzga a los que están en la tierra. Entonces, los juicios de Dios que se aperturan en el capítulo 6 con los sellos, tienen que ver con la respuesta de Dios a los que moran en la tierra y han matado a los que han confesado su fe como cristianos, ¿no? O sea, Dios está juzgando o va a iniciar los juicios sobre la tierra porque han matado a sus santos. ¿No? Fíjate, ¿eh? O sea, quiere decir que acá ya Juan ve
en esta visión del quinto sello, que ya la persecución en el tiempo de Juan ya estaba despiadada, ¿no? Ahora, fíjate que todavía, mira la respuesta que le da cuando las almas claman, ¿no? En el verso 11. Mire esa respuesta, ¿no? Verso 11, le dice, y se les dieron vestiduras blancas a las almas que estaban ahí debajo del altar, ¿no? Y que habían muerto por causa del testimonio de Jesús. Dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, dice que todavía faltan que mueran más. Interesante, ¿no? O sea, hay una multitud, hay almas que han muerto por causa del testimonio de Cristo, que están pidiendo al Señor que juzgue a la tierra por lo que han hecho, y el Señor les dice, espérense un poco más, ¿no? No se apresuren. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos que faltan morir, como ustedes han muerto, muchos les faltan morir, ¿no? Se tiene que completar el número para que empiecen a desatarse los juicios sobre la tierra por haber matado a sus santos, ¿no? O sea, este quinto sello nos hace ver que la intensidad de la persecución iba a ir de menos a más. Y como resultado de esa persecución, muchos iban a morir. Muchos iban a morir, ¿no? Y en la historia eclesiástica, en la historia de la iglesia, en el tiempo de Juan, ¿no? ¿Recuerdan cuál es el pasaje clave del Apocalipsis, no? ¿Recuerdan cuál es? A ver. ¿Cuál es el pasaje clave del Apocalipsis? Ya, acá está, el versículo 19, pastor. El verso 19, 1:19, ¿no? Sí, así es. Le dice, escribe. Las lo cosas que has que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Acá en el quinto sello, Juan está escribiendo las que son. ¿No? Está viendo él almas que han muerto. Eso es lo que es. Y luego le dice Juan, espérate porque van a morir más las que van a suceder pronto. Todavía no han muerto, pero van a morir. Él está viendo las que ya murieron, las que son, pero ahora va a mirar más adelante las que van a morir. Y eso lo vamos a ver después más adelante. O sea, la persecución de la iglesia, ¿no? En su comienzo del Evangelio de Juan, del Apocalipsis de Juan, era, digamos, a un ritmo no tan intenso, ¿no? Pero ya cuando ve Juan la visión, le dice que esas muertes por la persecución se van a incrementar. Falta mucho, le dice, ¿no? Hay muchos que faltan morir. O sea, la intensidad de la persecución se iba a poner seria, severa, ¿no? Y efectivamente eso ocurrió, pues, ¿no? Eso ocurrió luego del tiempo de Juan, la persecución se incrementó, pero ferozmente, ¿no? Ya no solamente era una persecución local en Roma, sino se extendió a todo el imperio romano. Y los emperadores que sucedían al otro eran más despiadados que el anterior, ¿no? O sea, eran terribles, ¿no? La muerte de los cristianos era pero terrible, ¿no? Y algo curioso que pasaba en la persecución, ¿no? Dice que la persecución, ¿no? En vez de que los cristianos disminuyeran, ¿no? Por la muerte que había, aumentaban, ¿no? El emperador, pues,
pensando que la muerte iba a amedrentar o atemorizar a las personas para que no sigan a Cristo. Al contrario, dice que había más, ¿no? Tanto es así que uno de los defensores en ese tiempo, que era Tertuliano, un cristiano africano, abogado, apologista, defensor de la fe en ese tiempo, dentro de sus escritos, uno de los escritos que él tiene, apología a los gentiles, ¿no? Contra los gentiles, así se llama su libro, Apología contra los gentiles. Él escribe que la sangre de los cristianos se ha convertido en semilla de la iglesia, ¿no? O sea, mientras más cristianos mataban, más cristianos salían, pues, ¿no? Y la persecución fue fuerte, ¿no? Y Juan lo que está viendo es, en ese momento que la persecución está más o menos, pero ve la visión de que va a ser, o escucha de que esa persecución va a ser más severa, ¿no? Y así fue. Quinto sello, ¿no? El resultado de lo que va a traer la persecución, ¿no? Muerte por causa de Cristo, ¿no? Luego aparece el sexto sello. Ahora fíjate lo que aparece el sexto sello, ¿no? Verso 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, ¿no? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El sexto sello apertura un cataclismo. O sea, hay una conmoción en los astros y en la tierra. Fíjese, ¿no? Un terremoto. No fue un temblor, fue un terremoto. El sol se afecta y la luna también. Y las estrellas también caen del cielo, ¿no? O sea, hay un cataclismo que va a sacudir la tierra. Fenómeno o consecuencias de lo que va a pasar con los astros, el sol, la luna y las estrellas, van a originar que la tierra sea conmovida, sea remecida. Y la reacción de este cataclismo, que es un evento pues fuerte, dice, y los reyes, verso 15, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, ¿no? Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, este sello está aperturando lo que va a venir cuando el juicio de Dios se termine sobre la tierra. Son visiones de lo que van a acontecer, ¿no? Entonces, los cuatro jinetes son consecuencias o son juicios de Dios, eventos de Dios que van a ocurrir en la tierra. Con eso se va a empezar los juicios. Luego Juan ve lo que va a ocurrir por causa del testimonio de Cristo. Muertos. Están los muertos ahí. Y el sexto sello, Juan ve el gran juicio final de Dios sobre la tierra. Un cataclismo único, ¿no? Cuando el Cordero y el que está sentado en el trono vengan
a juzgar al final a la tierra, ¿no? ¿Y qué dice? Dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿No? Eso todavía no ha ocurrido. El sexto sello todavía no ha ocurrido, ¿no? El sexto sello todavía no ha ocurrido, ¿no? Ahora, ¿qué sello seguiría? Ya se abrió el sexto, ¿no? El séptimo sería el sello que terminaría de desatar todos los sellos para ver el rollo, ¿no? Pero hay una pausa. Hay una pausa entre el sexto sello y el séptimo sello. Hay una pausa en el Sí, cielo. pastor, acá en el capítulo 8, en el versículo 1 Sí. dice, cuando abrió el séptimo sello, tomamos cuenta, se hizo silencio, dice, en el cielo, como por media hora, dice. Ahora, esa es una interpretación también que hay que tener en cuenta para que luego ya se abran las trompetas, las 7 trompetas. Claro, hay una pausa, ¿no? Pero antes del séptimo sello hay dos visiones, hay como un interludio de visiones. Juan va a ver dos cosas más, ¿no? Que están en el capítulo 7. Sí, En el capítulo 7 dice los sellados. el título de la Reina Valera, los 144,000 sellados, ¿no? Entonces, Juan ve de que hay muertos por Cristo, de que el juicio de Dios va a ser terrible cuando se manifieste el Cordero y el que está sentado en el trono. Y en eso dice, ve, en el cielo, en el capítulo 7, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, ¿no? Y de ahí ya empieza a detallar de dónde van a salir, ¿no? De cada una de las tribus, ¿no? Acá Juan ve que hay una pausa en los juicios y se está preparando algo. Se está preparando algo que luego va a aparecer, ¿no? Han salido a sellar a 144,000, ¿no? De las tribus de Israel. Ahora, fíjese que aquí aparece la figura del sello, ¿no? A ver, ¿alguien puede buscar Ezequiel 9:4? ¿Alguien podría ayudarme y buscar el texto de Ezequiel 9:4? Dice Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ya. Recuerdan que cuando empecé la clase de Apocalipsis, les dije que para entender e interpretar Apocalipsis, necesariamente se debe consultar el Antiguo Testamento, ¿no? No podemos dejar de lado el Antiguo Testamento, sino al contrario,
nos da más luz, ¿no? El Antiguo Testamento nos da más luz. Entonces aquí el hermano Javier ha leído lo que Ezequiel está escribiendo sobre los sellos, ¿no? Y en Ezequiel se está mencionando de que se van a sellar. ¿A quiénes se están sellando en Ezequiel? Lo que ha leído Javier, ¿a quiénes se están sellando en Ezequiel? Están en medio, dice, están en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, dice. Ya, pero ¿quiénes son los que reciben el sello? Los judíos, bueno. Los que no, ahí usted léalo, ahí dice, Sí. ¿no? Lo ha leído ahorita. Sí, dice, pasa por medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ya. Entonces, son personas que están en contra de todas las aberraciones, abominaciones que se están convirtiendo o se están haciendo en el lugar santo. En Ezequiel, ¿no? Y aquí Juan ve otra figura, ¿no? Donde también han salido a sellar a hombres, ¿no? Han salido a sellar a hombres. Y el sello en el Antiguo Testamento simbolizaba pertenencia, ¿no? Era pertenencia de Dios, ¿no? Eran hombres separados para Dios, ¿no? Y algo curioso, ¿no? Que también en el capítulo 13 del Apocalipsis se va a volver a ver una figura parecida, ¿no? En el capítulo 13 de Apocalipsis, si podemos ir al capítulo 13, para que usted vea. Vamos al capítulo 13, versículo 17. Le vamos a leer del 15 al 17. ¿Eh? A ver, ¿quién puede leer? Capítulo 13, del 15 al 17. Yo, pastor. A ver, léalo, por favor. 15 al 17 dice, y se le, no, 15, 13, 15 y 17, ya. Y se le permitió infundir alimento a la imagen de las bestias para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacia que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya. Entonces, acá estamos viendo que también aparece la figura de la marca, ¿no? De la inscripción. En la frente también, ¿no? O en la mano, ¿no? Pero estos, en el capítulo 13, son los que van a ceder al dominio de la bestia, ¿no? De la bestia. Y de esa imagen que habla. Y que va a hacer matar a todos los que no le adoran, ¿no? Y el que no quiere adorarla va a morir. Pero el que se deja sellar o inscribir esa marca en la frente no va a morir, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay una relación también entre lo que hace Dios y lo que hace el opositor de Dios, ¿no? La maldad, Satanás y toda su actividad, lo que pretende hacer en el Apocalipsis es imitar, ¿no? A imitar a lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, en el capítulo 7 vemos que Dios prepara a los ángeles para que salgan
y sellen a 144,000 personas. Los sellen, le escriban en la frente un símbolo, una inscripción de propiedad de él, ¿no? Ya sabe que el Antiguo Testamento nos muestra que el sello significa propiedad, ¿no? La inscripción significa propiedad. Juan ve que hay 144,000 que son propiedad de Dios, que van a ser sellados, separados para Dios, ¿no? Para una misión en específico. Y en el capítulo 13 vemos que también la bestia, ¿no? El falso profeta, van a hacer lo mismo. Van a sellar, van a marcar a las personas como propiedad de él, ¿no? Entonces, vamos a ver siempre eso, ¿ya? En la lectura, según vamos avanzando, vamos a ver que Satanás siempre va a querer imitar lo que Dios hace, ¿no? No es creativo, pues, ¿no? Es imitador, para mal, ¿no? Bien, entonces Juan ve en el capítulo 7 que hay una multitud de personas que han sido o van a salir, van a ser selladas, ¿no? Y luego pasamos, antes del séptimo sello, pasamos a otra visión también que Juan ve ahí, ¿no? Juan está mirando a los 144,000 y luego en el verso 9, mire lo que pasa, ¿ya? Del capítulo 7. Verso 9 dice, ¿no? ¿Alguien que pueda ayudarme en capítulo 7, verso 9 en adelante? Amén, pastor. Después de A ver. esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Continúo? Sí, sí. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya, perfecto. Observe, ahora observe la visión de Juan en el capítulo 7, lo que ha leído Adi, ¿no? ¿A quién está viendo ahora? Dice, está viendo ahora, luego que ve que los ángeles van a salir a sellar a 144,000, luego ve, ¿no? El verso 9, después de esto miré, dice, ¿no? Y ve a una gran multitud que nadie podía contar, ¿no? ¿De dónde venía esta multitud? De las naciones, los tribus, pueblos y lenguas, ¿no? O sea, venían de todo lugar. No era de un solo lugar, venían de varios lugares, ¿no? Y estaban ahí vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, ¿no? Ahora, hasta ahí nomás, ¿no? Fíjese, Juan se intriga, Juan se interesa
por saber quiénes son esas personas que están ahí, ¿no? Y uno de los que estaba ahí, uno de los ancianos, le dijo a Juan, ¿quiénes son esos hombres? Y Juan le dice, yo no sé, le dice, ¿no? No sé. Y el anciano le dice quiénes son, ¿no? ¿Y quiénes son estos que estaban vestidos de ropas blancas? Dice, ¿y de dónde han venido? Dice, estos son los que vienen de la gran tribulación, ¿no? Ahora, fíjate, han salido de la gran tribulación, vienen de la gran tribulación. Ahora, fíjate que en el quinto sello, cuando Juan abre el quinto sello, él ve también a personas debajo del altar. Lo hemos visto hace un momento. El quinto sello, Juan ve que hay almas debajo del altar, ¿no? Y le dice, Señor, ¿hasta cuándo no juzgas, ¿no?, lo que han hecho con nosotros, ¿no? Hay almas debajo del altar, ¿no? Y el Señor le dice, espérense un poco. Pero les da vestiduras blancas. Y le dice, espérense un poco, porque falta que se complete el número de personas que van a morir también por causa de mí, ¿no? Eso lo ve en el quinto sello. Antes de aperturar el séptimo sello, Juan ve que ya debajo del altar no solamente hay pocas almas, sino hay una multitud. O sea, acá ya Juan está viendo que se completó el número. O sea, ya se completó el número de los que tenían que morir. Recuerda el capítulo, el quinto sello, ¿no? Le dice, espérate, porque todavía falta que se complete el número. Y acá Juan ve que ya el número es inmenso, multitud, y que vienen de todas partes. Universal. Han salido de la gran tribulación, pero han salido de todo el mundo. O sea, aquí ya la persecución, como les dije, se había hecho general, no local, ¿no? Ya en todo lugar. Y venían de todo lugar los que habían salido de esa persecución, ¿no? Cuando Juan se refiere acá a la gran tribulación, ¿de dónde han salido? Dice, han salido de la gran tribulación, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? A la gran persecución que ha habido, ¿no? A la gran persecución que azotó a la iglesia. Y han salido. Y Juan está mirando la multitud que está vestida de ropas blancas, ¿no? O sea, el capítulo, el quinto sello, perdón, acá ya se completa en la visión que Juan tiene en el capítulo 7, ¿no? Ya el número se completó. 100 miles, ¿no? Multitud. ¿Y dónde están los que han salido en la tierra? Están en el trono de Dios. Y el Cordero los va a pastorear, ¿no? O sea, ya han salido. Y han vencido, han ganado, ¿no? Han entrado a la victoria con el Cordero, ¿no? Ya están ahí con él, ¿no? Ahora, una vez que se completa el número de los que tenían que morir por causa de Cristo, ya se completó, Juan los vio, ya le dijeron, Juan, ya se completó el número. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿No? Recuerda lo que le decían las almas en el capítulo, en el quinto sello. ¿Qué decían las almas en el quinto sello? Señor, ¿hasta cuándo no juzgas, no? No juzgas lo que han hecho con nosotros, ¿no? Y el Señor que le dijo, espérense, ¿no? Espérense un momento, porque el juicio va a venir. Todavía hay hermanos que se tienen que completar, tienen que morir así como ustedes, ¿no? Ahora, la oración que los que estaban en el quinto sello estaban clamando, estaban orando, estaban pidiendo a Dios, ¿no? Se va a empezar a hacer efectiva a partir del capítulo 8. Cuando se apertura séptimo sello. Hasta tengo una pregunta. Sí. Estamos tocando la gran tribulación y acá ya hay palabras, hay
términos claros, ¿no? Donde los que están aquí en el capítulo, en el versículo 14 y 17, que ya el Señor los pastorea. Tengo dos preguntas. La primera está en el versículo 14, dice, ¿no? Perdón, versículo 11 del capítulo 6. Pregunta, ¿no? Porque, y el Señor le dice, Juan le dice, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? En el versículo 11 dice, y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansen todavía un poco, dice, de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos, de los hermanos, ¿no? Y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos, dice. O sea, tienen que morir por su fe, por su fe tienen que morir, o sea, van a ser salvos con su muerte. En ese tiempo, en ese cuadro, en ese momento que va a suscitarse eso. Porque dice ahí, Claro. ¿está hablando en forma literal o en forma figurativa? No, ahí Es la literal, muerte pastor. de esas almas que Juan ve, o sea, Sí. esas almas están ahí porque han muerto por causa del testimonio de Cristo. Claro, pero en el versículo 11, en la parte final, ¿es literal esto, pastor? Porque dice... Claro, y le dice, ustedes esperen, dice, ¿no? Porque todavía no se ha completado el número de los que faltan morir. Ahí está. No morir para salvarse, sino morir por causa del testimonio de Cristo, ¿no? O sea, ellos van a morir por causa del testimonio de Cristo, ¿no? No van a negar su fe, no van a retroceder, van a permanecer fieles hasta el final, ¿no? No se van a dejar sellar por el No se sello. van a dejar, bueno, todavía el sello no aparece acá, No o sea, aparece, ellos ¿no? van a, Pero- todavía no aparece, pero ya ellos van a resistir hasta Right. con la muerte, ¿no? Ya. Hasta la muerte. Ya, pastor. Pero fíjate Una pregunta. que ellos han salido por causa del testimonio de Cristo, o sea, los han matado. Exactamente. ¿Y quiénes los han matado a ellos? Los que los han perseguido. Acá Persecución. están por los caballos. los Ahora, caballos Juan ve, en el capítulo 7, Juan ve que ya el número ha crecido, o sea, ya no han son crecido. pocas almas, sino multitud, que están también con vestiduras blancas, Así es. ¿no? Y que dice que ellos han salido de la gran tribulación. O sea, esa gran tribulación que le están diciendo a Juan, ¿qué es? La gran tribulación en ese pasaje es la gran persecución que dio como resultado la muerte de miles de cristianos que Juan ahora está viendo en el capítulo 7, ¿no? O sea, no es otra tribulación. En ese contexto, la gran tribulación es la persecución que hubo en la iglesia luego del tiempo de Juan, ¿no? Que se apreció siglo II, siglo III, ¿no? Ya. Pastor, en el versículo 17 tengo una pregunta. Porque el cordero que está Dice. en medio del trono dice, los pastoreará y los guiará, perdón, a fuente de agua de vida, y Dios enjugará, dice, su lágrima. Pastor, aquí ya con un cuerpo glorificado. Claro. Esta misma figura del versículo 17, ¿no? La estamos viendo al final. Mira, en el capítulo 21 Amén. A ver. del Apocalipsis, Juan está viendo que los que han salido de la gran tribulación ya están gozando de la presencia del Cordero. Ya están disfrutando de la eternidad, del paraíso, ¿no? Verso 21, capítulo 21, verso 1, ¿no? A ver, Javier, tú mismo, a ver. 21. Sí. Dice así. No, 21, verso 1 hasta el 3. Ya, muy 4, bien. Dice, 4. ya. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí está, ¿ves? Entonces, es la misma figura del verso 17, de Juan, del capítulo 7, 17, ¿no? La imagen del Cordero está en medio del trono, Él los pastorará y los guiará a manantial de agua y vida, y Dios enjugará sus lágrimas de los ojos de ellos, ¿no? O sea, es la figura de la entrada a la eternidad, ¿no? A la presencia de Dios, al cielo, al paraíso, ¿no? Julio, está levantada la mano, ¿no, Julio? Pastor, sí, algo que no me había quedado un poco claro, dice usted que en el capítulo 6, 11, cuando habla, ¿no? Sobre que se le ha dado las vestiduras blancas, son aquellos que han muerto por la persecución y por la causa de Cristo, ¿no? Ahora, aquellos que murieron por la persecución por la causa de Cristo. En el transcurso de la historia pero hemos visto que no todos terminaron muriendo por la causa de Cristo. Claro, hubo una gran persecución, pero la iglesia no se extinguió producto de la muerte de Cristo, sino que se siguió predicándose, ¿no? Hasta que, bueno, hubo ya Constantino y todo eso que hemos visto. Entonces, las vestiduras blancas cuando dicen a los que han muerto por la causa de Cristo, que los que fueron asesinados por la causa de Cristo, o cuál es la interpretación que se le da ahí a los que murieron En el contexto del libro Apocalipsis, en esta parte, mirando Juan los eventos que están ocurriendo, se dan las vestiduras blancas a los que han salido de la gran tribulación y a los que han muerto por causa del testimonio de Cristo, o sea, por ser, ¿cómo se llama?, martirizados por su fe, ¿no? O sea, producto de la persecución, ¿no? Ahora, lógicamente no todos salieron no todos murieron por la persecución, ¿no? Hubieron creyentes que quedaron, ¿no? No fueron, digamos, alcanzados por la persecución, ¿no? Pero los que sí fueron alcanzados por la persecución fueron los que estuvieron en esa visión, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, no? Justamente ellos clamaban para que Dios haga algo. Clamaban, Dios, ¿por qué no haces algo, no? Uh-huh. Y el Señor le dice, espérate porque todavía se van a completar el número, ¿no? Y en la otra visión, Juan veía que el número ha crecido, ¿no? Y ahí empieza lo que va a pasar en el séptimo sello, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar en el séptimo sello? Cuando Juan veía que el número se completó, ¿no? Empieza lo que está en el capítulo 8. Vamos a ver el capítulo 8, ¿no? Pastor, solamente para terminar la idea más, porque en todo caso, por ejemplo, Sí. uno de ellos fue el mismo Juan, ¿no? Juan no murió Ajá. en realidad asesinado, él murió de anciano. No. Claro, desterrado en la isla de Patmos, pero él no murió, o sea, no lo mataron, mejor dicho. ¿No será en todo caso que aquí en el capítulo 7, justo cuando dice, ¿no? Cuando le pregunta el ángel, ¿no? Y en el versículo 13 le dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, y ya está hablando de la gran multitud, no de los 144.000, sino de la gran multitud, dice, estos que estaban vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Han venido? Y él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, no dice los que murieron en la gran tribulación, sino dice los que han salido de la gran tribulación, pero además acota algo, dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, no se entenderá en todo caso como que son aquellos que tal vez no resistieron a la tribulación a ese tiempo, pero que al mencionar que han lavado sus ropas son justamente que se han mantenido santos, que han mantenido su santificación, que se han conservado, mejor dicho, en todo caso, o ¿cómo lo entendería este versículo? Yo más lo oriento para el lado de lo que es lo que Juan está pasando en ese momento, ¿no?
Al comienzo del ministerio de Juan, y cuando él escribe la carta, estaba desterrado, la persecución todavía no era fuerte, tanto es así que a Juan no le llegó, ¿no? Pero luego la persecución se incrementó, ¿no? Luego, en las cartas que escribimos, ¿recuerdas? Las cartas que analizamos a las 7 iglesias, ¿no? El Señor en cada una de esas cartas, una y otra vez les dice al que venciere, ¿no? Al vencedor, ¿no? Le haré esto, le haré una recompensa, ¿no? Algo va a haber el vencedor. Y una de esas cartas también dice, al que venciere, le daré vestiduras blancas a una de esas iglesias, ¿no? No, a ver, vamos a ver para tener más el dato más exacto, ¿ya? Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver más exacto. El mensaje a la iglesia de, a ver, Éfeso. Éfeso, ¿no? Ya, a ver, léelo por favor, si lo has encontrado. ¿El versículo ¿Puedes 1, leerlo? pastor? Sí, todo Sí, el el mensaje 1. a Éfeso, donde menciona que se le va a dar vestiduras blancas, sí. Sardis Dice, también. escribe el ángel a la iglesia de Éfeso que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En Recuerda, Sardis está. Sí, recuerda creo que Éfeso no es. En Éfeso no Sardis, es. pastor. El capítulo Sardis. 3, pastor. La iglesia de Sardis, es Sardis. el versículo 5 de Versículo capítulo 3. 4. Ya, Ya, capítulo capítulo 3, 3, versículo 5, Versículo ¿no? 5. Así es. 4 también. Sí, pero Ya, tienes 4 unas también. A pocas ver, por personas, favor. dice. A ver, lee. Perdón. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que Santidad, esa es venciere, santidad. sí, el que 5. venciere será vestido de Eso es lo vestiduras que... blancas, dice. El que venciere, Será vestido de vestiduras blancas. ahí está, ¿no? O sea, Exactamente. el Justamente que me refería venciere. a eso, pastor. Ajá. Ya, el que venciere. Acá hay una vestidura que simboliza santidad, que también se aplica en la boda del Cordero, donde va a ser vestida la novia de lino fino, vestiduras blancas que simbolizan las buenas acciones, la santidad, ¿no? Pero estas vestiduras que se les da en el capítulo que estamos leyendo, del quinto sello, son vestiduras que han recibido los que han vencido. Que han vencido. Exactamente. ¿Y cómo han vencido? A través de su muerte. Entonces, hay dos momentos de las vestiduras blancas. Una es la santidad del creyente de la iglesia y otra es las vestiduras que se le da a los que han sido mártires. Son Amén. vestiduras Ya. especiales para los mártires, ¿no? Por eso la promesa está ahí, ¿no? Entonces, estas vestiduras que se les han dado son a los mártires, ¿no? Por eso le dice, espérense porque faltan más mártires que también van a ser vestidos como ustedes, ¿no? Y luego Juan ve ya pues la multitud vestida de ropas blancas, ¿no? Túnicas blancas, ¿no? Entonces, esta multitud se relaciona a ellos, ¿no? Y a la muerte, ¿no? De los santos. Luego, en el capítulo 8, se apertura el séptimo sello, ¿no? Luego de la visión de la multitud vestida de ropas blancas, el séptimo sello se apertura, ¿no? Se va a aperturar, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Para que vea cómo se concatena, ¿no? O sea, sexto sello, cataclismo, lo que va a pasar en el juicio de Dios, en el juicio cuando Dios se manifieste con el Cordero, un cataclismo tremendo. Hay unas dos visiones que no pertenecen a los sellos, no es el sexto sello, no es que Juan abre el sexto sello y ve
a los 144,000 que van a ser sellados y a la multitud de ropas blancas. No ve, eso no es del sexto sello, es dos visiones extras que no pertenecen al sexto sello, ¿no? En el capítulo 8, ¿no? Vamos a ver, cuando abrió el séptimo sello, ahí recién se apertura el séptimo sello. Hay silencio. Psst. Y todavía dice cuánto, ¿no? Como por media hora, ¿no? Un silencio. Ahora, fíjese, en la apocalíptica, ¿no? Cuando hay momentos de silencio, en la apocalíptica, en la literatura apocalíptica, cuando hay momentos de silencio, está presagiando que va a acontecer algo muy grande, ¿no? En la apocalíptica tiene esa característica, ¿no? Cuando hay silencio, se va a manifestar algo grande, ¿no? Entonces, eso ocurre, Juan ve, ¿no? y se da cuenta que en el cielo ni un ruido, ¿no? Y en el verso 2 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, 7 ángeles, ¿no? Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo terremotos, y hubo truenos, y voces, relámpagos y un terremoto. Mire, observe, concatenen las visiones, porque todo tiene una secuencia. Observe bien. En el quinto sello, ¿qué decía la multitud? Le decía al Señor, ¿no? El que está sentado en el trono, ¿qué le decía? Señor, ¿hasta cuándo no juzgas? ¿Qué estaban haciendo? Estaban pidiendo al Señor que haga algo, ¿no? Y acá en el séptimo sello se ve que los ángeles toman incienso. Toman incienso del incensario de oro, ¿no? Y se añaden a las oraciones de los santos, ¿no? ¿Cuáles son las oraciones de los santos? ¿En qué momento aparece hasta ahora, en el relato de Apocalipsis, las oraciones de los santos? Si usted ha sido observador, ¿no? Las oraciones. Porque acá dice que un ángel toma el incensario de oro y añade las oraciones de los santos y los arroja a la tierra. El incensario con el incienso y las oraciones de los santos lo arroja a la tierra. Y en la tierra ¿Hasta pasa... cuándo, pastor? Ahí, ¿no? El hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Claro. El hasta cuándo es un clamor de los santos. Señor, ¿hasta cuándo no juzgas, no? Y acá aparece el séptimo sello, abre y aparecen 7 ángeles parados con 7 trompetas. Y un ángel agarra las oraciones de los santos con el incensario, que simboliza oraciones también, y los arroja. Esa figura está representando que el Señor está ejecutando los juicios a la tierra, dando respuesta a las oraciones de los santos. O sea, empiezan ahora los juicios producto de las oraciones de los santos, ¿no? ¿Y cuál era el pedido? Señor, ¿por qué no juzgas a la tierra? A los que moran en la tierra, ¿no? ¿Por qué no juzgas a ellos por lo que han hecho, ¿no? Y acá empieza la respuesta a la oración, ¿no? Capítulo 8. La figura, ¿no? Por eso Juan describe esto, pues, ¿no? Describe que hay un ángel que toma el incensario
hay 7 parados ahí con sus trompetas y que es arrojado, el incienso es arrojado a la tierra, ¿no? Y aparece el verso 6, ¿no? El verso 6 aparece con, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, ¿no? Ya, cada ángel tiene una trompeta y van a empezar a tocar las trompetas. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar los capítulos que les he pedido que lean, ¿no? Luego vamos a concatenar las trompetas. Solo hemos analizado los 7 sellos, las visiones que digamos preámbulos al 7º sello, y está dándose la introducción de lo que va a pasar con las trompetas, ¿no? El incienso, la preparación que se está dando a los ángeles para que empiecen a tocar sus trompetas, ¿no? Bien, hasta ahí es la figura. Fíjese, ¿no? A manera de un pequeño recuerdo, ¿no? El ángel, el libro con el rollo con los 7 sellos, ya se terminaron 6. Ya se terminaron de abrir 6. Se ha abierto el 7º, pero el 7º sello está uniendo o está dando origen a las trompetas. 7 trompetas, ¿no? 7 trompetas que van a empezar a ser tocadas, ¿no? O sea, el 7º sello vendría a ser el comienzo de las 7 trompetas. Ahí el 7º sello es la entrega de las trompetas. El 7º sello inicia ya la elección de 7 ángeles para que empiecen a tocar sus trompetas, ¿no? Ahora, las trompetas son lo que va a aperturar el juicio de Dios en respuesta a la oración de los santos, ¿no? Y el juicio a los que moran en la tierra, ¿no? Así que la tierra va a ser juzgada y los moradores de la tierra van a ser juzgados por las trompetas que se van a sonar, ¿no? Que van a empezar a tocar, ¿no? Y ahí vamos a ver cada una de las trompetas, pero la próxima semana, ¿no? Todavía no. Para la próxima semana, lea por favor las trompetas, que es capítulo 8, la mitad, verso 6, capítulo 9, capítulo 10 y 11. Sí, ahí vamos a leer, ¿ya? Hasta la 11, hasta la 7ª trompeta, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, tomamos una pausa, y luego venimos para mencionar algunas cosas que tenemos que trabajar juntos, ¿no? Pastor, tengo una pequeña ¿Se ha pregunta. dado cuenta? Adi, adelante. Disculpe, sí, te llamo break. ¿Cuál sería la diferencia entre el 6º sello y el 7º? Porque tienen similitudes, ¿no? Usted dijo que el 7º sello, que es el juicio de Dios para la tierra, es abierto por la oración de los santos. Pero en el 6º sello ya había destrucción en la tierra. No, en el 6º sello aparece el cataclismo que se va a dar cuando el juicio se establezca de Dios y el Cordero sea establecido como juicio final. Eso todavía no ha pasado, ¿no? Porque en el 6º sello habla acerca de que la luna se volvió como sangre, claro. Las estrellas se cayeron, la tierra fue sacudida, terremoto. Y en el 6º sello, el 7º, perdón, habla acerca de que lo arrojó a la tierra y se fuego del altar. También hubo terremoto, relámpagos y voces. O sea, es como una doble destrucción a la tierra. No, el 6º sello es el juicio de Dios, el juicio final, cuando el Cordero de Dios se manifieste en la tierra, que todavía no ha ocurrido. O sea, cuando Cristo venga por segunda vez, toda la tierra se va a conmover
los astros se van a conmover, las estrellas se van a conmover, toda la tierra se va a conmover con la venida del Hijo de Dios. Ese es el sexto sello. Ujú, Todavía no ha pasado. claro, Pase, nosotros vamos a ser testigos, pues si estamos con vida vamos a ver todo eso, ¿no? El séptimo sello está dando la apertura de la preparación de 7 ángeles con 7 trompetas. Pero antes de que Claro. los ángeles toquen las trompetas, se ve la figura de otro ángel que está tomando las oraciones del incienso, las está preparando y las está arrojando a la tierra. Esa figura de arrojar a la tierra es que ya esas oraciones van a ser contestadas. ¿Y qué es las oraciones de los santos? ¿Qué pedían los santos? Que Dios juzgue a los moradores de la tierra. claro. Entonces los ángeles que van a empezar a tocar las trompetas, cada trompeta va a ser un juicio de Dios a la tierra, a los moradores de la tierra, por las cosas que ellos han hecho. Pastor, pero las trompetas son después que los sellos o es todo simultáneo. Al mismo No, tiempo que los- se dan los sellos, se dan las trompetas. Los sellos empiezan. ¿Te Claro. acuerdas los caballos? Y el séptimo sello, apertura de las trompetas, ¿verdad? El séptimo sello, apertura de las trompetas. Claro, pero mi pregunta era porque Las trompetas son el resultado, tanto o sea, con- las trompetas van a sonar. Sí. Dime. Ay, ¿querías comentar algo? Ah, Dime, ya, no, lo que pasa termina es que leyendo. mi duda era porque, sí, pastor, lo que pasa es que en el sexto sello habla acerca de terremotos y destrucción a la tierra. Y cuando se da el séptimo, o sea, se da en diferente manera, pero el resultado es parecido, o sea, igual otra vez terremotos, relámpagos a la tierra. O sea, es como Ajá. una doble conmoción que va a haber aquí en la tierra. En en la diferentes tiempos. conmoción del capítulo 7, cuando van a empezar a tocar las trompetas, es pequeña. Es un terremoto, truenos, ¿no? Que están avisando que algo va a ocurrir, ¿no? Pero lo del capítulo del sexto sello sí es más fuerte, la conmoción de la tierra, ¿no? El sol se convierte como sangre, Claro. ¿no? Las estrellas, los astros, las estrellas caen a la tierra, el cielo se enrolla, o sea, se acabó pues, ya se terminó todo, porque va a estar viniendo el Cordero y el que está sentado en el trono a juzgar, ¿no? ¿Y quién se va a poder mantener en pie cuando ocurre eso, no? ¿Ya? ¿Qué pasa? Ya, Eh, ya, gracias. Cosas que sí, también van por ratos vamos a ver que se repite, ¿no? Pero el terremoto se va a repetir ahora, ¿no? Ahí en el séptimo sello, las trompetas de apertura y va a haber un terremoto también, ¿no? Los terremotos van a haber varios, vamos a ver que va a haber otro más adelante, de mayor magnitud, ¿no? Como nunca había en la Tierra va a haber uno, dice, ¿no? Grado Por eso 10. también Terremoto grado 10. Perdón. Sí. Ese un cataclismo va a ser, ¿no? Ya. Muy bien, entonces vamos a tomar unos 10 minutitos, ¿no? Para descansar un rato. Nos hemos dado de corrido para no cortar en la película hay que verla de corrido, no se puede cortar. Ya cuando termina la película ya vamos a tomar el café, ¿no? Listo. De ahí ya regresamos. Y vamos a tomar la lista también porque creo que algunos no están participando, ¿no? Muy bien. Regresamos un ratito.